tanto el miedo financiero? ¿Por qué nos paraliza cuando hablamos de finanzas y decimos, no, no son para mí, yo nada más gano el salario mínimo? Roberto Andere con nosotros, ¿cómo estás? Bienvenido, Roberto. Bien, gracias. ¿Por qué tanto miedo? Fíjate, quiero empezar a platicar sobre el miedo a través de una historia que es anónima y la voy a tropicalizar con el tema de la pandemia. Cuentan que se encuentra el virus del COVID con un peregrino y le dice el virus del COVID, ahorita voy a la tierra, voy a matar a 100,000 personas. Y qué bromita. Un par de años después se vuelven a encontrar y el peregrino está muy enojado y entonces le reclama al virus del COVID y le dice, oye, me dijiste que ibas a matar a 100 personas y mataste a más, mataste a 1,000,000 o no sé cuántas personas murieron desgraciadamente por COVID. Y voltea el virus y le dice, no, yo nada más maté a 100,000, las demás se murieron de miedo. Y esto es una historia con la que un libro que se llama Entre el cielo y la tierra, de Joana García, empieza un capítulo del miedo y que lo he estado leyendo, he estado reflexionando, estoy en una terapia, comúnmente estoy en una terapia, y platicando de miedos y todo, me doy cuenta de cuántos miedos tenemos todos en general, no es una referencia personal a nadie, sino que nos enfrentamos a esa sensación de preocupación, de desconfianza, de angustia, de ansiedad, que es realmente el miedo. Y cuando hablamos de finanzas, pues siempre tenemos esta aplicación de esa preocupación, esa angustia por el tema del dinero. Entonces, me gusta mucho hablar de esto porque normalmente cuando yo en una asesoría le digo a una persona que eso que está sintiendo se llama miedo, la persona reacciona y como si yo lo estuviera agrediendo. Pero realmente en muchas de las ocasiones me doy cuenta que es un miedo injustificado. Y es un miedo que normalmente vemos como un enemigo propio y deberíamos de ver como un amigo, porque también el miedo nos permite darnos cuenta de todas las cosas que pueden suceder y nos pueden permitir estar alerta. Los miedos que sentimos pueden provocar que nosotros estemos alerta, seamos cautelosos, tomemos buenas decisiones. Muy desprestigiado también. El miedo, ¿no? ¡Ay, eres una gallina! ¡Ay, eres un miedoso! Está muy desprestigiado, sí. Entonces, pero algo que es importante decir es que el miedo mata más sueños que el fracaso. Y cuando hablamos de temas financieros, yo me la paso diciendo, es que tienes que hacer las cosas a pesar del miedo, ¿no? Entonces, creo que esa es la invitación y me gustaría dar algunos tips de cómo enfrentar el miedo. Por favor. A través, en el tema de las finanzas. Hablando de finanzas. Así es. Lo primero que debemos hacer es identificar el origen del miedo. Siempre platicamos aquí sobre cómo debes enfrentar el miedo y tratar de identificar de dónde viene. ¿Cómo te hablaron tus padres del dinero? ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Qué piensas del dinero como tal? ¿Cuál es tu historia? Y saber por qué tienes ese miedo, por qué sientes eso. Y entonces te puedes dar cuenta que de niño en tu familia quizá se vivió una situación adversa en donde escuchaste a tus padres decir que el dinero no crecía en los árboles, que si Robin Hood le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, y entonces te quedas con esa angustia de que no puedes ser rico porque entonces va a venir Robin Hood y te va a quitar el dinero. La religión también, ¿no? Completamente. De los pobres es el reino de los cielos. Así es, los completamente. Que hemos trabajado, ¿qué pasó? Así es, sí. Entonces, son muchas cosas que debemos analizar y ese es el primer punto, saber identificar el origen del miedo.
El número 2 es lo que hemos hecho aquí, educar financieramente, educarnos financieramente, ser el ministro de nuestra educación financiera. Nosotros debemos estar siempre preguntando y cuestionando acerca de nuestro dinero y el manejo que hacemos de él. Un tercer punto muy importante es empezar con temas financieros, empezar a ahorrar, a protegerte, a invertir, empezar, aunque sea de a poquito, pero empezar a hacer el ejercicio, porque mucha gente con el miedo se paraliza y ya no hace la inversión, ya no hace el ahorro, porque de alguna forma le da miedo, ¿sí? ¿Qué va a pasar si no va a obtener los resultados, si no va a llegar a la meta? Y cuando muchas veces nos damos cuenta que lo que sucede también es que la gente no tiene metas claras, y entonces ese vendría siendo un cuarto punto. Poner metas claras, aunque sean pequeñas, pero que tú tengas una meta clara y que digas, voy a llegar ahí, y hacer el plan financiero, como quinto punto, hacer un plan financiero y agarrarte de él y decir, este es el plan financiero. Y fíjate, aquí, hace unos días platicando con mi terapeuta, Manuel Salmut, muy padre porque utilizó una frase que yo dije, claro, eso es lo que yo quiero lograr con la gente. Y me decía, por favor, seamos mejores amigos. Y esa es la invitación que hoy quiero hacer. Un asesor financiero puede ser un mejor amigo financiero. Rebotemos ideas con nuestro asesor financiero, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos atrapados por un miedo. Fíjate. Nos ahogamos en un vasito de agua. Nos ahogamos en un vaso de agua y no nos damos cuenta. Muchas veces, cuando yo estoy viendo un plan de una inversión o un ahorro con una persona, de repente recibo una llamada y me dice, ¿qué crees? Mi mami enfermó y tengo que pagar. Mi hijo se metió en un problema y tengo que pagar. Y ahí yo lo único que digo es, está bien, pero dentro de mí digo, qué lástima que tu miedo te esté paralizando. Porque cuando recibo la llamada y me dicen, mi mami enfermó y no tengo el dinero para este plan, hoy es una sensación de alivio de, ya se lo dije y no lo voy a hacer. Y muchas veces ese dinero tendría que irse al plan financiero y no irse al tema de salud de una mamá, no porque no se pague, pero hay otras maneras de abordar los temas, hay otros mensajes que debemos mandar, ¿sí? Y que muchas veces la única sensación es de tratar de sentir alivio nosotros por no emprender un plan financiero que nos compromete y que lo único que estamos haciendo es dándole la vuelta. El pretexto es lo de menos, la enfermedad, un problema financiero de alguien, y llega un momento en el que la pregunta es, ¿hasta cuándo te vas a dar cuenta que no lo estás haciendo por miedo financiero? Roberto, tú decías, cuando la persona habla con su asesor financiero, ¿qué tantas con personas... Con su mejor amigo financiero. ¿Qué tantas personas en México tenemos un amigo financiero? ¿Qué tantas acudimos y, oye, asesórame? Ya de entrada nos da miedo, porque a ver cuánto me vas a cobrar, y pues yo no gano muy poquito, claro, lo que busco es tener dinero, no pagarte, y gano muy poquito, ¿cómo me vas a decir que ahorre? Y el pretexto que quieras o la realidad que quieras, ¿qué dices a esas personas? Permíteme regresar al primer punto, sí, de encontrar el origen del miedo financiero. ¿Por qué las dos recurrieron al tema de me vas a cobrar? Yo he tenido pláticas, por lo menos contigo, y dime tú, ¿te ha costado algo mi plática? No. ¿Te ha costado algo mi asesoría? No. ¿Pero por qué, Sara? Perdón, tengo que hacerle de abogado del diablo. No. ¿Qué? ¿Tú no cobras por una asesoría? No. Ay, oigan, aprovechen. Por supuesto que no. Pues por ahí hubiéramos empezado. ¿A qué hora es la cita? Digo algo. Eso es el miedo financiero. El desconocimiento, yo diría, ¿no? Pues yo no miedo. sé. A partir del Es partir
de algo que estamos asumiendo Del y que no supuesto. sabemos. Pero que eso viene de que nosotros en la infancia pudimos haber escuchado, Sí. no, pues es que me va a costar. Te quiero decir, ¿qué es más caro? ¿Tener un asesor financiero que te cobrara o no tenerlo y tener los problemas financieros que se vienen por desconocimiento y por no tener a un mejor amigo financiero? ¿Qué es más caro? Claro, lo segundo sale más caro. Entonces te das Pero cuenta, muchos se frenan con el cómo primero. mucho es del miedo. Sí. Porque la verdad, yo creo que lo que primero que tenemos que hacer es preguntar. Oye, quiero tener una asesoría contigo. ¿Tiene un costo? Ok. ¿Quiénes deberían de tener una asesoría financiera? Mira, yo creo que, déjame hacerlo así, yo llego con una persona y le tomo el pulso y digo, respira, porque hay dos cosas de las que decía Benjamin Franklin que no nos vamos a salvar, de la muerte y de pagar impuestos. Sí. Y esto no hay más. tiene una repercusión de que todos somos financieros. Todas las cosas que pasan por nosotros tienen una arista o una parte financiera. Es importantísimo que todos los que tenemos una relación con dinero tuviéramos un asesor y tuviéramos la posibilidad de ir, preguntar, educarnos, leer sobre temas financieros. Pero por miedo pensamos que las finanzas no son para nosotros y las Lo damos dejamos a los grandes empresarios y no, completamente. ¿en qué momento voy a llegar a Yo hacer no eso? tengo. No, Completamente. no puedo, ¿no? Y ya Claro. nos fuimos para Cualquiera abajo. que tenga una relación con el dinero, Claro, que Debería tenga de un tener. ingreso, que tenga un gasto. claro, Esas que personas, somos todos. claro, o sea, y tienen que acercarse y preguntar, buscar en internet, leer sobre aspectos financieros y rebotar esa Yo te idea quiero con hacer un una mejor pregunta amigo financiero. que seguramente te la han hecho 1000 veces. ¿Cualquier salario o a cualquier salario le podemos dar una pellizcadita para el tema del ahorro? A ¿O hay cualquier, quien te la dice- respuesta, perdón, esto ya lo habíamos platicado y discúlpenme, suelo ser muy contundente y no quiero ser grosero. Cualquier salario, cualquier ingreso es sujeto de hacer un ahorro, porque vuelvo a un ejercicio financiero que es importantísimo. Si tú hoy tienes un salario pequeño, cierra tus ojos y piensa que hoy te corren de la empresa en la que estás. Y que ha de donde- pasado o nos ha ¿Y qué pasado a pasa? muchos, Por claro. supuesto que pasa. Bueno, si te corren, ¿qué sucede? Ese salario se viene a cero. Y de todos modos, sobrevivirás. De todos Verás la modos, manera de verás salir la adelante, manera no puedes quedarte sin y te cierran una vivir. puerta y te abren una ventana. Seguro. Entonces, lo que te quiero decir es, no te esperes a que te corran, no te esperes a quedarte sin el ingreso. Desde el principio, no pasa nada. Destina una parte Destina para el una ahorro. parte para el ahorro. Hazlo. Muchísimas gracias, Gracias, Roberto Andere. ¿En dónde Gracias te a localizamos? ustedes. Pues roberto.andere@orfin de orden financiero orfin.mx o a mi WhatsApp 55 91 45 91 50. Perfecto. Muchísimas Muchísimas gracias, Roberto gracias. Andere, y hasta la próxima. Gracias a ustedes.